Los cabalistas afirman que el estudio de la Cábala nos hace más inteligentes por el simple hecho de comprender cómo trabajan las fuerzas del sistema en el que nos desarrollamos. El hecho de ampliar nuestra percepción no representa que tengamos alguna ventaja sobre los demás, porque no se requiere de un talento particular para progresar y tener éxito en el ámbito espiritual. Los cabalistas sostienen que incluso el hombre más simple de la tierra puede llegar a los niveles más altos. Es suficiente con tener un gran anhelo de adhesión al Creador. Un estudio serio de los libros auténticos de Cábala nos confiere la experiencia de los sabios para aprovecharla como propia, sin esperar a que el sufrimiento nos obligue a desear lo correcto. La ley del propósito dice que el resultado de cada acción incluye el pensamiento inicial. Todas las acciones y pensamientos influyen al sistema entero. Cuando el individuo ignora el efecto de sus pensamientos, actúa automáticamente con su deseo egoísta, y cuando estos deseos se unen inevitablemente entran en conflicto. A nivel global, la crisis revela el pensamiento inicial detrás de cada acción. Al reconocer la influencia de nuestros pensamientos, podemos determinar el objetivo de nuestras acciones. Resulta obvio que el único modo de generar un resultado positivo mirando al objetivo es cambiar el pensamiento egoísta detrás de cada acción. ¿Hay alguien más? No se puede dividir a la fuerza superior. Todo es uno, único y unificado. No hay nadie más aparte de él. Esto es el fundamento de la existencia. Hemos sido creados con la inteligencia de comprender la presencia divina para proyectarnos hacia lo infinito. El ambiente espiritual al que nos referimos constituye todas las etapas del desarrollo previo al estado actual e incluso el futuro. Por lo tanto, hay que revisar la situación presente basándonos en nuestra procedencia. Existe una sola alma en relación al Creador, sin límites de conexión con Él. Se trata del alma colectiva, llamada Adam Rishon, y es nuestro estado original, el medio ambiente al que pertenecemos, excepto que hayamos perdido toda sensación espiritual. Debido a la fragmentación del alma colectiva, solo sentimos nuestra condición física, el nivel más bajo de la espiritualidad, que se expresa como deseo de recibir para sí mismo. En la medida que descendimos a este mundo, el anhelo de recibir fue aumentando hasta el punto de tener un deseo individual. Esta sensación de independencia es el resultado de la separación del alma colectiva. Esto se refleja en la situación presente como un inmenso enrejado de millones de individuos, algo parecido a una matriz en la que todos están relacionados entre sí. La influencia de unos con otros es enorme, a pesar de la independencia que existe entre ellos. Todos estamos interrelacionados de la misma forma que lo estamos en nuestro estado original, solo que perdimos la conciencia de esta relación. Pero con el estudio de la Cábala podemos recuperarla ahorrándonos sufrimiento. Aquello que se realiza en cada fragmento del deseo de recibir se percibe a través de la interconexión presente que existe entre las partes. De ahí se deduce que existe una gran influencia del estado futuro, dada la condición pasada de cada una de las partes. Ningún deseo funciona de manera individual, y si no lo sentimos es porque el alma colectiva está fragmentada en este mundo. En lugar de sentir la interconexión, solo apreciamos la separación entre nosotros como personas independientes. Esta sensación individual hace que deseemos aprovechar y utilizar al prójimo sin pensar en el efecto negativo a nivel global. El alma colectiva, estado original, ejerce una presión enorme bajo la forma de sociedad, presiones sociales, lo que afecta a nuestra condición actual. Por ello, lo que sentimos viene de la conexión interna y no de la condición externa. Observamos que la influencia llega por ambos lados, dentro y fuera,
Incluso nuestro ambiente físico ejerce una enorme presión, que aparece en diferentes formas: política, economía, internet, arte, filosofía, música, religión, modas, etc. Todo indica que estamos conectados y no podemos ignorarlo ni aislarnos. Los cabalistas sostienen, no obstante, que en este mundo se puede alcanzar la condición original con solo elevarnos por encima de nuestra naturaleza, deseo de recibir para sí mismo. La ley del individuo dice que en el sistema general ni el más mínimo detalle existe por sí mismo, sino que es una parte integral del ambiente original. La influencia interna y externa del alma colectiva establece una conexión armoniosa y perfecta en la dependencia mutua. Cada individuo contiene el todo en su interior, y todo contiene al individuo. Uno o todo es lo mismo. A pesar de la sensación del grande y el pequeño, importante e inferior, la fuerza de la conexión general llevará al individuo a revelar el alma colectiva. No podemos negar que esta sensación individual tiene sabor a libertad. El hecho de pensar que nuestra felicidad dependa de alguien más nos genera ansia y malestar. Buscamos a toda costa crear nuestro propio mundo, por pequeño que éste sea, para poder aprovechar al máximo todo y a todos. La libertad es una fuerza poderosa que mueve el mundo. Todos los niveles de la naturaleza dirigen sus acciones hacia la libertad. Hay muchos ejemplos de estas acciones en el ámbito humano. Pensemos en todas las guerras en nombre de la libertad o en los sistemas creados para una mayor independencia del individuo. Los principios de la democracia también están basados en la libertad de los pueblos, e incluso las acciones religiosas tienen como fundamento la libertad del espíritu. En el caso de los animales se encuentran en absoluta sintonía con la naturaleza. Tienen el sentido de libertad bien definido, lo que conocemos como instinto, y cuando se mantienen en cautiverio se debilitan o en la mayoría de los casos mueren. Los animales domésticos deben ser recompensados con alimento y cuidado por la pérdida de su libertad. El ser humano, a diferencia de los animales, actúa de acuerdo a su conciencia, y esto le produce la sensación de autonomía, lo que se denomina libre albedrío. Lo que consideramos libertad es simplemente una condición individual por la falta de sensación del alma colectiva. Este vago sentido de libertad es una inmensa presión externa que nos separa, a pesar de que la globalización, como influencia interna, nos une cada vez más. La idea confusa de libertad nos lleva a pensar que todo está bien hasta que alguien o algún sistema nos imponen un límite que restringe nuestra sensación de independencia. En ese momento todo cambia. Una percepción de coacción nos limita, obligándonos a buscar de nuevo lo que consideramos libertad. Este problema tiene visos de ser perenne. Ningún sistema podrá satisfacer los deseos de cada persona. Ni siquiera organizaciones mundiales han demostrado su utilidad, ya que prevalecen los anhelos individuales. Parecería que todos los sistemas creados por el hombre, incluido el religioso, están destinados al fracaso porque son una extensión del deseo de recibir para uno mismo. Si analizáramos con frialdad, veríamos que las acciones del ser humano están predestinadas. Se pueden comparar con las maniobras de los animales que buscan de manera continua un ambiente adecuado para asegurar su futuro, y en función de su comportamiento es posible que se determine su desarrollo. La tan ansiada libertad se encuentra sobre el nivel humano, por encima de los deseos individuales. Solo en la unión del sentimiento recíproco se puede ejercer el libre albedrío. Está escrito: en la espiritualidad no hay coacción y no es posible entrar sin libertad. Esto significa que nadie te obliga a seguir tu camino, porque éste se hace en total libertad. ¿Qué me da el sufrimiento? No es posible evitar el sufrimiento si lo siento solo mío. Este me ayuda de la misma manera que el dolor en el cuerpo me alerta de un problema más profundo.
Se trata de un tema peculiar y de gran importancia, el tema del libre albedrío, que indagaremos a través de una pregunta. ¿En qué tengo libertad de acción? Lo más probable es que la respuesta sea, tengo libertad en todo. Creemos que nuestra condición es superior frente a los otros niveles, inanimado, vegetativo y animado, pero no vemos ni sentimos lo que está por encima de nuestra altura. Todos sabemos que para elegir es necesario tener al menos dos opciones, y en este caso solo tenemos una. No sabemos, por lo tanto, cuáles de nuestras acciones son producto de la libre elección y cuáles no son más que una ilusión de libertad. Estamos ciegos frente a las leyes y fuerzas que nos manejan y creemos que no existe nada más allá. Esta desconexión con la realidad superior nos hace pensar que gozamos de libre albedrío. Todo lo que hacemos está dictado por nuestra naturaleza interna y externa, y definido por 4 factores que determinan nuestras características y nuestro comportamiento a partir de nuestros genes y el ambiente. Con el fin de comprender en qué se basa la libertad, es necesario analizar cómo operan los 4 factores en un nivel de vida inferior. Lo haremos a partir del análisis de una semilla de trigo. El primer factor, la base. La base o materia prima está destinada a ser revelada y determina el final del desarrollo de un nuevo estado. Si se entierra una semilla de trigo, su forma inicial desaparece al descomponerse, pero no así su esencia, que se convierte en una nueva figura. Dicha esencia se considera la base y la causa principal de lo que viene a continuación. Del mismo modo, una gota de semen contiene la información genética de sus ancestros. A pesar de nacer con cualidades que sentimos como propias, pertenecen a nuestra esencia y no la podemos elegir ni cambiar. El segundo factor, la relación de causa-efecto que resulta de sí mismo. Este resultado es el atributo de la base, que resulta inalterable. Sabemos que existe una relación de causa-efecto atribuida a la propiedad de la semilla, que nunca cambia. Jamás llegará a ser un manzano ni una calabaza, solo se desarrollarán las cualidades contenidas en la semilla. La única variación que se puede dar es en términos de calidad y de cantidad, pero solo podrá crecer siendo una planta de trigo. Los últimos estudios en genética afirman que existe un gen para todo, incluso para lo que consideramos nuestros más profundos deseos. Han identificado los genes que se predisponen a un buen comportamiento o a una conducta criminal, a las adicciones o a la respuesta sexual. Este sistema interno, percibido como nuestro yo, es un conjunto fijo de cualidades que están bajo el control de un programa que las conecta al polo positivo o al negativo del desarrollo. No podemos ejercer una influencia directa sobre ese sistema. El tercer factor, la relación interna de causa y efecto. La consecuencia de la relación interna de causa y efecto de la base es la que cambia al entrar en contacto con fuerzas externas. Debe haber factores adicionales implicados que han colaborado con la fuerza oculta del ambiente, es decir, con la base. Por ello, las añadiduras en calidad y en cantidad, que estaban ausentes en la forma anterior del trigo, se han manifestado ahora. Estos componentes son los minerales y materiales de la tierra, la lluvia y el sol. Todos ellos operan prestando sus fuerzas y participando con la pujanza de la base. Junto con la relación de causa y efecto, han mejorado tanto la calidad como la cantidad en ese estado posterior. Debemos entender que este tercer factor se une al proceso interno de la base, ya que es la fuerza oculta en ella la que controla. A fin de cuentas, estos cambios pertenecen al trigo y a ninguna otra planta. Por este motivo los definimos como factores internos. Se diferencian, sin embargo, en todo sentido del inmutable segundo factor, porque este tercer elemento cambia en calidad y en cantidad. Nuestro programa heredado de deseos, pensamientos y actitudes se desarrollará de forma positiva o negativa, dependiendo de nuestra familia, lo cual no elegimos, como tampoco el modo en que somos formados
ni de cómo y en qué entorno somos educados. Somos seres desamparados, igual que los niños. Estos elementos están a nuestra disposición, obligándonos de manera constante a estar influenciados por una cadena compuesta de interacciones, caracteres, ideas y valores. Independientemente de lo que lleguemos a hacer, se tratará del resultado del grado de congruencia con la reacción contra estas fuerzas. Pero no podemos cambiar las leyes que transforman nuestra esencia, ni cómo operan, ni siquiera en esto último hay libertad. El cuarto factor, la relación causa y efecto a través de fuerzas ajenas. Nos referimos a la relación de causa y efecto a través de factores ajenos que actúan sobre la base desde fuera. No son elementos que tengan una relación directa con el trigo, como los minerales, la lluvia y el sol, sino que son componentes ajenos a él, como las plantas cercanas, o los acontecimientos extremos, granizo, fuertes vientos, etc. Esos 4 elementos se combinan en el trigo a lo largo de su crecimiento y condicionan cada situación para la que va a atravesar el transcurso de ese período. La calidad y la cantidad de cada estado están determinadas por ellos. Como sucede con el trigo, esta regla se aplica a todo surgimiento o cambio de estado en este mundo, incluso los pensamientos. Independientemente del hecho de que el ser humano no puede determinar ninguno de los 3 primeros factores, en cuanto a sus atributos internos, sí puede influir sobre ellos eligiendo el ambiente a diferencia del trigo. Es su única ventana de libertad. En este punto ejerce su libre albedrío y determina su desarrollo futuro. Esto significa que podemos nacer con los mejores atributos posibles, ser dotados de características extraordinarias, pero solo en el ambiente adecuado ganamos en calidad y en cantidad. El juicio de elegir el ambiente determina el desarrollo. Aunque una vez escogido, las acciones se repliegan moldeando la condición futura. La libertad es un privilegio del ser humano que le fue concedido en el momento de su creación. Para el 99% de la humanidad, la sensación de libertad se encuentra, no obstante, en aquel punto restringido llamado mío. El resto es imaginario. La ley del libre albedrío dice que la capacidad de sentir y saber qué harías tú si fueras yo es libertad. Usar esta ley como principio es aún más fácil en una sociedad. Después de todo, necesitamos un sistema amplio para ejercer la libertad. Y cada uno hace el mejor esfuerzo, examinando cómo armonizan sus deseos con los del otro, alcanzaremos la libertad. En un sistema libre, nadie actúa en beneficio propio, sino que todos hacen lo mejor para el bien del entero sistema. Esa es la esencia de la libertad. ¿Dónde está mi libertad? De todas las oportunidades y momentos que la vida me brinda, existen instantes en los cuales soy libre. Mi vida está hecho de esos soplos. El resto es solo un escenario preparado que pongo en práctica. La sociedad impone patrones de conducta y puede influenciar en las acciones del individuo. Si tan solo reconocemos las acciones altruistas demostrando que hay beneficio en ellas, no tendremos otra opción que dar sin pensar en recibir algo a cambio. Esto plantea que la fuerza del entorno puede cambiar los deseos generales y por lo tanto cimentar la libertad en función de los deseos comunes, que son ajenos a los del individuo. Esta es nuestra única elección. Se trata de una decisión fácil si pensamos que de todas formas la sociedad se impone en nuestras decisiones. Bajo estas circunstancias no tenemos otra opción. Lo que la sociedad quiera, yo también lo querré. Veamos la ley de la sociedad, que dice: donde quiera que surja una discusión entre la sociedad y el individuo, estamos obligados a regirnos según la voluntad de la primera. Así se puede ver que la sociedad posee el derecho de expropiar la libertad al individuo. El entorno consiste en el ambiente que influye y que no solo está hecho de personas y cosas, va más allá de esto, incluye los pensamientos y sentimientos, es decir,
lo que interviene dentro y fuera. El entorno es lo que atañe al individuo. Todo nos condiciona de alguna forma, hasta cuando adoptamos una postura pasiva. Atraemos la luz circundante que afecta nuestros deseos conforme al entorno. Esto hace que valoremos aún más la importancia del mismo. Si creamos un ambiente que repercuta en la unión y el respeto recíprocos, seguramente viviremos nuevas y más grandes emociones a pesar de las diferencias. Veamos ahora la ley de la influencia, que dice que si cada uno construye un entorno basado en el altruismo, eventualmente el dar será algo bueno y especial. A través del entorno se lleva a cabo el libre albedrío, la realización del ser hacia lo infinito. ¿Qué me da el entorno? Es el medio para alcanzar cualquier cosa. No importa lo que busquemos, dinero, poder, respeto, conocimiento o la emoción de la grandeza de la meta, amar sin condición. El beneficio individual comienza, sin embargo, bajo la condición de recibir para dar. ¿Por qué y para qué se nos dio la vida? Esta pregunta nos permite definir el objetivo. Encontramos su respuesta de manera extensa en la sabiduría de la Cábala. Esta sirve para eliminar las cosas inútiles y tomar lo necesario para concentrarnos en el objetivo, la adhesión al Creador. Definido el objetivo, una línea bien clara separa el deseo de recibir del de otorgar. A partir de ese momento, los anhelos no podrán ser ambiguos. Una vez doy y otra recibo. El deseo de otorgar deberá ser completo, teniendo en cuenta la intención que tiene cada acción frente a la respuesta de los anhelos de los demás, sin engañarnos. La ley del necesario y el superfluo. Esta ley dice que los deseos del individuo solo pueden ser satisfechos de acuerdo a su propósito natural. Existen deseos físicos y sociales. El primero se satisface individualmente y su propósito es la supervivencia. El segundo solo se cumple a través del colectivo y su propósito es el bienestar social. Cuando los deseos sociales se usan en beneficio personal, el individuo induce al colectivo a un continuo perseguir de mayores posesiones, creando un desequilibrio social, económico y político. Se pueden satisfacer los deseos de dos modos, individual o colectivo. El agrado general balancea el superfluo, creando un equilibrio social. Conviene recordar de forma constante que el entorno al que pertenecemos, hecho de intenciones, pensamientos y sensaciones, es el mismo ambiente del Creador. Las cosas que hacemos para organizar nuestra vida, como trabajar o estudiar, son acciones necesarias. Lo importante no es, sin embargo, qué hago, sino saber por qué lo hago. Si consideramos solamente lo que hacemos y no las intenciones que tenemos, continuaremos dependiendo de las circunstancias, ya sean económicas, políticas, sociales o ambientales. La importancia de un deseo sincero es evidente. Esto se logra en la tentativa de atraer la luz que reforma y que llega como consecuencia de la intención. Del propio juego de nuestros deseos alcanzamos un estado íntegro, en el que lo único que cuenta es mantener el objetivo. Si somos honestos al afrontar la intención real con la que hacemos las cosas o cuando hablamos de alguien, veremos la diferencia entre el propósito que genera el deseo de recibir y la intención que debemos alcanzar. En ese momento descubrimos que no es posible continuar viviendo sin una necesidad, y nunca sabremos cuál es si no definimos el objetivo. Esto requiere de una urgencia profunda, ya que nuestra naturaleza de recibir no quiere aceptar este cambio y nos confunde con todo tipo de razonamientos. El desarrollo de nuestros deseos resulta lento, como parsimoniosa es la comparación entre el deseo de otorgar y el de recibir. Al mantener el objetivo fijo, nuestra intención cambiará poco a poco y el deseo de recibir, es decir, nuestro egoísmo, disminuirá de forma gradual. La fuerza de la necesidad por la adhesión al Creador
cambiará por completo a la humanidad. Las fronteras desaparecerán junto con el sufrimiento, y el 100% de nuestro esfuerzo, tanto interno como externo, se pondrá al beneficio de la creación. ¿Siento lo que digo? Cuando el intelecto crece sobre una base espiritual es la iluminación. Pero si el crecimiento se basa en el logro material, el conocimiento resulta mayor que los actos. Esto frena el desarrollo espiritual, manteniendo al individuo en absoluta oscuridad, sin sentir lo que dice. Este es un mundo de opuestos. Fue creado así para que podamos sentir la discrepancia en la diferencia y nuestra existencia en lo contrapuesto. No importa en qué lado estemos, si en el rico y poderoso o en el pobre y miserable, siempre habrá una divergencia entre el deseo de recibir y el de dar. Vivimos en un espacio limitado que está en movimiento constante bajo la ley del tiempo. Se trata de un mundo opuesto al infinito, donde no hay movimiento, espacio ni tiempo. La ley del tiempo dice que el vacío que sentimos está creado por la fuerza del placer y el tiempo de su presencia dentro del deseo. En este mundo la energía es igual a la tensión multiplicada por el impulso de una corriente eléctrica. Lo mismo ocurre con el disfrute. Puedo recibir 10 gramos de placer y sentirlo durante una hora. Por ese motivo, 10 gramos multiplicados por una hora es igual a la potencia del disfrute. O puedo sentir 1 kilogramo de placer, pero solo durante un segundo, lo cual también determinará el poder del goce. Con el paso del tiempo, no importa cuánto placer logremos experimentar, porque éste se convertirá en el sufrimiento del deseo vacío. No podremos ser llenados en nuestro anhelo egoísta, puesto que es contrario a la naturaleza de la creación y su propósito. Por eso es necesario concebir un mundo sin tiempo, expansión ni opuestos. Esto significa dejar de existir en el yo para hacerlo en el todo. El problema radica en la grandeza de la existencia y en la pequeñez del deseo de recibir que anula toda intención. Es importante determinar y distinguir las dos fuerzas en el deseo de recibir, la de atracción y la de rechazo. Ambas figuran siempre combinadas dentro de nosotros y no actúan de forma independiente. Es más, la esencia y los atributos del ser humano, incluyendo todos los niveles espirituales, dependen de manera fortuita de la combinación y adaptabilidad de la fuerza de rechazo y la de atracción. Vemos que la cooperación entre las partículas del átomo en nuestro mundo determina el estado y el tipo de la materia, gases, líquidos, metales, rocas, minerales, etc. Las relaciones mutuas entre las personas también se evalúan por la combinación de estas dos fuerzas, del odio y del rechazo, y del amor y de la conexión. Es lo mismo con respecto a nuestra relación con el Creador. La sabiduría de la Cábala propone la unidad espiritual de estas dos fuerzas y cómo utilizarlas de manera eficiente para llegar a un resultado positivo, haciendo que ninguna de ellas neutralice a la otra o tire de la manta, como sucede en nuestro mundo. Tenemos como ejemplo la fricción y el peso de la materia que inhibe la rotación de las ruedas de un coche, por lo que se necesita mucha energía para moverlo. Si la fuerza de atracción es más enérgica que la que lo frena, el coche se mueve hacia adelante y si no, se queda quieto. El resultado siempre depende del cálculo, como de potente es una fuerza en comparación con la otra. Estas dos fuerzas se conectan en la espiritualidad. La dureza de la intención y la aspereza del deseo operan como uno solo. El anhelo llega a su realización espiritual de acuerdo al nivel de intención y adquiere la conexión. Solo así es posible alcanzar la independencia. Esto se supedita a la materia interna del deseo que rechaza y de su forma externa que nos atrae hacia adelante. La unión de los contrarios es más rápida que la velocidad de la luz. En el camino espiritual siempre nos movemos de forma simultánea
a través de estados que consisten en dos opuestos. Esto molesta al ser humano, ya que al existir en su atributo egoísta, o en la intención para sí mismo, no puede estar de acuerdo con que dos contrarios puedan coexistir. Nuestra naturaleza de recibir no cambiará jamás, pero si añadimos la del Creador a la nuestra, podremos adherirnos a Él. En nuestro mundo percibimos a través del deseo de recibir, por lo que es importante aceptar una coexistencia de opuestos. No es factible describir algo así, porque transmitimos solo lo que sentimos. Incluso, causa y efecto cambian de sitio en el mundo espiritual. Aquello que nos parecía el origen resulta ser lo contrario, el efecto. Nuestra realidad es producto de un conflicto interior, de la imposibilidad de aceptar los contrarios. Precisamente por esta razón buscamos todo tipo de soluciones para nuestros problemas. A día de hoy estamos a punto de reconocer la coexistencia entre los opuestos. Cuando esto suceda, será una conmoción, porque por un lado, estamos unidos e interconectados por medio de la globalización, y por el otro el egoísmo aumenta y nos separa cada vez más. Los contrarios son los que nos obligan a resolver nuestras diferencias. La convivencia acarrea en sí misma una acción transformadora. Es como un trampolín hacia el ascenso. La presión del malestar general nos conduce a la solución del problema. La contradicción en la coexistencia de los seres humanos es la razón de la crisis global. Cuanto más rápido aceptemos la convivencia de opuestos, tanto interna como externa, más deprisa resolveremos nuestros problemas y sentiremos la ventaja de la luz sobre la oscuridad. ¿Qué siento? Todo lo que percibo es de acuerdo a mis sensaciones. La realidad en sí misma no es de mi interés en absoluto. Esto hace que mis impresiones sigan solo a mis sensaciones. La corrección de nuestro deseo de recibir se realiza en la convergencia con el anhelo de otorgar, hasta el punto de tener la misma intención que el Creador. El placer de recibir debe ser igual al de otorgar. El deseo de recibir fue creado por la fuerza superior, de modo que no es contrario a ella. El opuesto es la intención, no el anhelo en sí mismo. El deseo de recibir placer es inmutable. Se creó para ser llenado de luz, placer, y de la sensación del Creador. De nosotros depende cómo utilizar nuestro deseo único y natural. El recibir para satisfacción propia está restringido por los límites de este mundo. Es imposible llenar un anhelo porque el placer lo anula y no permanece en nuestros sentidos. Para que el deseo continúe existiendo hasta lograr su corrección, se mantiene un micro deseo capaz de recibir una chispa de luz, placer. De esto se deduce que la naturaleza humana no cambia. Es su intención la que puede y debe modificarse, ya que este anhelo fue creado no para satisfacer al ego, sino con el propósito de ser utilizado para el bien del sistema entero. Los cabalistas sostienen que es imposible hacer una transición inmediata. El cambio de pensamientos, hábitos y estilo de vida requiere un proceso de transformación gradual, debido a que el modo en cómo se recibe placer está dictado por la sociedad, y por lo tanto será ésta la que cambie los valores en el individuo para permitirle la transición del egoísmo al altruismo. La única manera de tener una intención correcta es pensar y preocuparse de uno mismo solo en la medida de lo necesario y el resto del tiempo del bienestar de la sociedad. Esto solo es posible en un ambiente particular, creado de forma especial para incentivar al individuo en el propósito de converger con la fuerza superior. Se trata de la única manera de disponer de la energía para cumplir esta ley, que es la ley de la intención, y que dice: hay una sola intención en el pensamiento del Creador. Esta ley nos conduce al cumplimiento del objetivo, independientemente de nuestros deseos o acciones. No existe una acción que no tenga una intención. El Creador la tuvo en esta realidad matizada.
La vemos en el sentimiento infundido a los animales, ya que cada uno de ellos siente su propia existencia. Pero la sensación más importante es la intelectual otorgada al hombre, por la cual siente el sufrimiento, el consuelo y a su prójimo. Si el creador tiene una intención en su obra, el portador de este propósito es el ser humano y a eso se refiere. Toda acción del Señor es para él, para elevarlo a un grado superior y para que pueda sentir a su creador con la sensación humana que le ha sido otorgada. Del mismo modo que el hombre conoce y siente los deseos de su amigo, así también escuchará las palabras del Creador como está escrito. El Señor habló a Moisés cara a cara, igual que un hombre habla a su amigo. Todos podemos ser como Moisés. Cualquiera que observe la naturaleza que tiene frente a él, sentirá la intención del Creador como propia en la maravillosa sensación de poder conversar y tratar con su autor, como quien habla con su amigo. La metodología de la Cábala consiste en dos partes, la relación con el Creador y la relación con el prójimo. Lo más útil y eficaz es concentrarnos en la segunda, ya que a través del prójimo adquirimos el hábito de relacionarnos con el Creador. Incluso quien solo cumple esta ley inclina a sí mismo y a toda la humanidad hacia el bien. Cuando la sociedad reconozca el altruismo, proveerá energía para otorgar. Al principio, dar será una recompensa apuntada a la admiración general. El hábito de suministrar formará, de manera gradual, nuestra segunda naturaleza hasta desear el placer de dar. Tan solo con el acto de otorgar evocamos la luz, que reforma porque actuamos según el principio inicial, llenar de placer infinito al creado. Como dice la ley del amor, es la ley del otorgar y se debe actuar conforme a ella. El universo entero, excepto el ser humano, observa esta ley porque está rodeado de una cáscara llamada egoísmo y porque vive encerrado en ella sin pensar en nada más que en él mismo. Fue creado opuesto a esta ley de forma intencionada para sentirle diferencia entre su estado presente y su próximo estado corregido. Así fue establecido, con el fin de que por sí mismo el hombre se dé cuenta de su importancia, esplendor y universalidad, y lo observe por voluntad propia con su libre albedrío. El sufrimiento que percibe es la ausencia del deseo de observar la ley del amor. ¿Cuál es mi realidad? Los deseos llegan inevitablemente, y no puedo controlarlos porque no dependen de mí. Pero hay algo que sí puedo gobernar, la intención que mis deseos generan. Mi realidad dependerá solo de esta intención y no de mis deseos.